Señor, muy buenas noches, bendiciones ahí donde está usted en su hogar en esta hora. Gracias por acompañarnos, gracias por dedicar este tiempo y decirle al Señor, quiero seguir aprendiendo de ti. Domingo a domingo venimos hasta su hogar, hasta donde está usted, para que juntos aprendamos lo que el Señor tiene para nosotros. Este programa ¿Cuál Camino? Que nos guía cada día a seguir esa senda por la cual el Señor, a través de su manual de vida, que es su palabra, quiere que usted y yo andemos para prepararnos en nuestro día a día y salir victoriosos. Les damos la bienvenida, les damos en esta hora una palabra de aliento. Ahí donde está usted, cierre sus ojos. Vamos a poner esta hora delante del Señor y le vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él guiándonos, que sea Él hablando a nuestra vida, que sea Él hablando a nuestro corazón, para que podamos aprender, para que podamos discernir cuando vengan esos ataques. Hoy traemos un tema muy lindo, un tema dándole continuidad al que estuvimos dando hace 15 días sobre la guerra espiritual, sobre el origen de esa guerra que usted y yo tenemos todos los días. Como hijos de Dios tenemos un enemigo que no descansa, y ese enemigo es el que quiere verlo a usted y a mí derrotados. Así que en esta hora vamos a hablar sobre cuáles armas tiene usted que quizás se le ha olvidado y no las está usando, o quizás no la conocía, pero usted y yo tenemos un armamento poderoso en Cristo Jesús. Así que hoy vamos a aprender sobre cuáles son esas armas, y si ya las conocía va a aprender más y se va a equipar más todavía para salir victorioso en el momento de prueba. Padre, en el nombre de Jesús ponemos esta hora, Señor, delante de tu presencia, para que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos, para que seas tú abriendo nuestros ojos espirituales, Señor, para saber, para poder discernir cuando vienen esos ataques y poder salir victoriosos con cada arma que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús te pido desde ya por cada uno de mis hermanos que se van a conectar a esta transmisión, por aquellos que van a ver este video más adelante, para que seas tú hablando, Señor, a tu pueblo, para que seas tú guiando a tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza en esta hora. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, sean bienvenidos en su programa ¿Cuál Camino? ¿Verdad? Este es el programa que hemos estado transmitiendo domingo a domingo, ¿Cuál Camino? Porque verdaderamente nosotros tenemos que tener un camino definido. Nosotros no podemos andar por varios caminos ni ver cuál es el mejor camino o cuál camino queremos escoger, porque ya hay un camino que Dios escogió para cada uno de nosotros. Amén. Y ese camino es la verdad y la vida, y es Jesucristo. Y Jesucristo a través de su palabra nos enseña cuál debe ser nuestro caminar, cuál debe ser nuestro andar. Como decía mi esposita, la semana pasada empezamos con un tema donde queremos equiparnos, donde queremos estar equipados para esa continua lucha, para esa continua guerra espiritual que cada uno de nosotros vive día a día, y es una guerra de nunca terminar. ¿Sabe cuándo termina esa guerra? Esa guerra termina cuando Jesucristo venga por su iglesia. Amén. En esa manifestación gloriosa, cuando venga, y en ese arrebatamiento, los que estemos en Cristo, dice su palabra, que seremos levantados y estaremos juntamente con Él. O termina cuando el Señor te diga hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí, este es tu tiempo, hoy es el último día de tu vida. Ahí termina nuestra guerra. Pero mientras usted y yo tengamos vida, mientras estemos con este cuerpo carnal, ¿verdad?, que tenemos, vamos a tener que estar constantemente en esa lucha y en esa batalla espiritual que usted y yo tenemos. Y sabes, parte de lo que quiero repasar, de lo que hemos hablado en programas anteriores, es el hecho de que el primer enemigo que ya usted y yo tenemos que haber vencido y que tenemos que vencer cada día somos nosotros mismos, ¿sabes? No hay peor enemigo que nosotros mismos. Cuando yo hablo de cuál es mi mayor enemigo, simplemente me paro frente al espejo y le digo, ahí está.
Ese es tu peor enemigo. Cuando yo quiero saber cuál es mi peor enemigo, me paro frente al espejo de mi casa y digo, Juan Carlos, ahí está tu enemigo, y ese es el primer enemigo que tienes que vencer. Y sabes, ese enemigo se vence y fue vencido cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Pero tenemos que permitirle al Espíritu Santo que tome control y que tome dominio de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser, para poderlo mantener vencido, porque es el que se va a levantar siempre. Y si nosotros perdemos la lucha contra nosotros mismos, vamos a perder la lucha contra los demás enemigos. ¿Y cuáles son los demás enemigos o los enemigos prontos o cercanos que tenemos? El mundo y Satanás. Primer enemigo, yo mismo. Segundo enemigo, el mundo. Y tercer enemigo, Satanás. Entonces, para que entendamos de lo que vamos a hablar y de cómo nosotros tenemos que mantener a nuestro peor enemigo, que somos nosotros mismos, ahí, vencido, vamos a introducirnos en el tema que vamos a tener el día de hoy. Gloria a Dios. Te invito y te motivo a que tengas un cuaderno, un lápiz y anotes, porque es importante que usted vaya anotando para que esté repasando, esté recordando, esté estudiando y el Señor te dé más todavía. Saludamos ahí a nuestro hermano Lisandro. Dios te bendiga, Lisandro, Laurita. Tenemos a Ana conectados, a Claudia, Lisset. Bendiciones, gracias por acompañarnos. Siempre les decimos, comparta esta palabra a sus amigos, conocidos, porque siempre la palabra del Señor quiere llegar a un corazón que esté necesitado. La palabra del Señor es esa semilla que va a ser sembrada y en su momento va a dar fruto. Quizás hoy no la esté necesitando, quizás hoy no la vaya a escuchar, a poder ver, pero en el momento preciso que el Señor necesite hablarle a esa persona, va a abrir ese enlace, va a abrir ese video, va a ver esta palabra y el Señor le va a hablar. Ese es el medio que tenemos ahorita, el mejor instrumento que tenemos ahorita que podemos utilizar para llegar más allá y compartir la palabra del Señor y seguir llevando la gran comisión, que es predicar el evangelio de Cristo. Amén. Quiero que me acompañe para dar inicio en esta hora. Gina, Dios te bendiga, estás ahí conectada, gracias por acompañarnos. Es una bendición poder vernos a través de este medio, aunque sea, y saber de que el pueblo del Señor responde al llamado de aprender la palabra del Señor. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 10, vamos a estar en el verso del 3 al 5. Ahí si usted está apuntando, si está con su Biblia, acompáñenos. Dice 2 Corintios 10, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Me gusta este versículo porque se enlaza con lo que nos estabas recordando, que tenemos un enemigo muy grande si usted y yo no nos alimentamos, si usted y yo no nos fortalecemos. Y ese enemigo es el yo, la carne, nuestra carne. Dice aquí, pues aunque andamos en la carne, nosotros andamos en la carne. Nosotros todos los días nos vemos al espejo y Kenia es la que está ahí. Y si yo no me alimento espiritualmente, esa Kenia que veo en el espejo es la que se va a levantar todos los días. Y créame que esa Kenia carnal es la que el Señor no quiere ver. ¿Por qué? Porque se va a levantar en altivez, se va a levantar en orgullo, se puede levantar en soberbia, se puede levantar en tantas cosas. Y ese es el enemigo número 1 también que tenemos. El yo. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Usted y yo no tenemos que andar según los deseos de nuestra carne. ¿Por qué? Porque nuestras armas, lo que usted y yo tenemos, lo que el Señor nos dejó en su palabra, en su manual, este es tu manual de vida. Y lo que Él nos dejó ahí no es carnal, es espiritual. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hay una guerra. Así es. Y se encuentra en medio de nosotros. Esa guerra continua, esa guerra que no descansa, esa guerra que cuando usted abre sus ojos y pone el pie fuera de su cama, se desata. Y ahí comienza esa guerra. ¿Verdad qué bonita esta lectura que estamos teniendo de entrada? Porque ahí comienza esa guerra que es la guerra interna, ¿verdad? Es la guerra personal.
porque si lees ahí mismo, ¿verdad? No sé si me permites leer ahí mismo, dice el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos y llevando cautivo todo pensamiento, ¿verdad? Y toda altivez, dice. Se me adelanta siempre. Vamos a desmenuzar el versículo desde el verso 3. Desmenucémoslo desde arriba. Démosle, ¿está bien? O lo hacemos desde abajo para arriba. Dele. Gloria a Dios. Es que cuando nos metemos a enseñar, ¿verdad? Como que el Señor nos va revelando, pero délo. Estamos en vivo, eso es lo que sucede en vivo. El Señor le habla y hay que soltarlo. Amén. No, y está bien, ibas por el verso 4. El 4 nos dice que esa guerra o esas armas que tenemos, dice que no son carnales, que tenemos armas que son eficaces, poderosas, que derriban fortalezas. Ahí es donde quiero que tal vez como para ir introduciendo a la parte que quieres dar, que es los argumentos, que es todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice que nosotros tenemos que aprender a discernir cuando vienen esos ataques y saber que hay cosas que quieren venir a derribar esas fortalezas. Hay cosas que quieren venir a derribar el conocimiento, quieren venir a derribar todo lo que el Señor ya puso en su palabra. Pero tenemos que saber que esa lucha no es contra ni el vecino, ni contra el esposo, ni contra los hijos, ni contra el jefe, ni compañeros, no. Dice que no son carnales, son espirituales. La lucha o guerra que tenemos contra las fuerzas de mal no ocurren en como tal vez esa lucha no va a ser un exorcismo, como quizás, por eso mucha gente hoy en día le tiene como ese tabú a hablar de guerra espiritual, porque ya se imaginan ahí todo un show de exorcismo y los demonios. No vamos a llevarlo a ese lado, porque sí se da. Vamos a hablarlo de una manera sencilla, que usted y yo entendamos que usted tiene que tener claro que hay una guerra continua, sí. Y que sí hay huestes de maldad, que sí hay cosas que se levantan alrededor suyo y de su casa, y usted tiene que estar apercibido. Y qué bueno que dices eso, porque cuando hablamos de que sí hay un ambiente espiritual, un reino del mal, estamos hablando, si le estoy hablando a hijos de Dios, si le estoy hablando a personas que ya están lavadas con la sangre de Cristo y selladas con el Espíritu Santo, es donde tenemos que entender que esas huestes de maldad, que esos espíritus de maldad que se mueven a nuestro alrededor están vencidos, ya fueron vencidos en la cruz por Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender que esa lucha más bien es más interna que externa, porque somos derrotados cuando en lo interno nos dejamos vencer. Somos derrotados cuando en lo interno somos vencidos. Pero cuando usted y yo en lo interno estamos fortalecidos, entonces lo externo, que es lo que viene de afuera, no nos puede vencer. Y ahí es donde hablaba y quería entrar en los argumentos, porque dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta. ¿Sabe? Los argumentos muchas veces están aquí en nuestra mente. La altivez muchas veces está aquí en nuestro corazón. ¿Por qué argumentos? Porque pensamos que en nuestros propios conocimientos y en lo que nosotros creemos vamos a poder vencer. Pero nos damos cuenta que muchas veces no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros pensamos, es lo que Dios dice. Es lo que Dios dice que debemos de hacer. Porque muchas veces queremos vencer a nuestro enemigo con nuestras palabras. Muchas veces queremos vencer a nuestro enemigo con nuestros pensamientos. Muchas veces queremos vencer a nuestro enemigo. Y cuando hablo de enemigo estoy hablando a aquello que se levanta en contra de nosotros por medio de una persona. Porque sí, el enemigo usa a personas físicas, naturales, para venir en guerra contra ti. Si no, no tendríamos conflictos. Si no, no tendríamos guerras. Si no, no tendríamos luchas. Si no, no existirían tantas divisiones, tantos celos, tantas contiendas, tantas envidias, tantos pleitos entre hermanos. Y aquí es un tema donde yo quiero ser enfático, porque hoy en día el mayor problema que vive la iglesia hoy en día es el hecho de que mucha gente se deja llenar de celos, mucha gente se deja llenar de envidia, mucha gente se deja llenar de muchos argumentos en su corazón, y muchos se llenan de altivez incluso, y llegan a creer casi que si ellos no están, la obra de Dios no puede funcionar. Qué tremendo y qué bueno eso, porque estás hablando
de que sí, aunque nuestra lucha es espiritual, sí, el enemigo usa personas físicas. Correcto. Y ahí es donde yo me refería a que no ver la guerra espiritual como ver demonios y que literalmente vas a ver demonios y todo eso, porque no, el enemigo es astuto y se disfraza como ángel de luz y va a utilizar casi siempre personas que están cerca de nosotros, que lastimosamente en ese momento se pueden dejar usar. Correcto. Para venir esos ataques. Y algo muy fuerte que decías ahorita, y es una verdad que se está viendo mucho, es esa división en el cuerpo de Cristo. Esa división en el cuerpo de Cristo, ¿por qué? Porque viene ese ataque de altivez, ese ataque de orgullo. Es donde nos habla aquí en Corintios, que te dice que nuestras armas son poderosas en Dios, derribando argumento humano, argumento de filosofías humanas, de gente que cree que todo lo sabe. Altivez que se levanta contra el conocimiento. ¿Por qué altivez que se levanta contra el conocimiento? Porque muchas veces, por medio de la altivez, y decir, no, es que yo tengo la razón. Y no he escuchado a usted gente así, que se paran frente a usted y dicen, no, es que yo tengo la razón, es que lo que me hizo y lo que dijo, y hablan con esa prepotencia, y me van a disculpar, ¿verdad? Porque estamos hablando de un tema espiritual y es de guerra espiritual. Y tenemos que discernir en nuestro espíritu cuando no estamos actuando correctamente. Y digo estamos porque yo tengo que incluirme, porque si yo dejo que a mi mente venga un dardo del enemigo y me permita actuar con altivez, entonces yo voy a actuar en mis fuerzas, a mi manera y no a la manera de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque ahí es donde podemos perder la lucha, ahí es donde podemos perder la batalla, ahí es donde podemos perder la guerra, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Entonces, ¿y cuál sería la manera de Dios? Para ir entrando más un poco en el tema. Hoy estamos hablando sobre las armas poderosas, armas en la guerra espiritual, para poder derribar todo ese argumento que se ha estado levantando. Saber, hoy en día ese es como el dardo número 1 que se está dando. Se está dando mucho esa división, esa altivez, esa soberbia, ese orgullo en el cuerpo de Cristo. Y usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que saber cómo contestar a ese ataque, cómo contrarrestar ese ataque. Usted y yo tenemos que prepararnos, tener la capacidad, tener el conocimiento de Dios, no el conocimiento humano, que es el que se está levantando, como decías. No ese argumento humano que es el que trae división, contienda, no, sino ese argumento que viene de Dios, que es poderosa en Dios, esa palabra que tenemos de parte del Señor. Y quiero que nos acompañe, vayamos a Efesios. Vamos a estar en Efesios 6. Yo sé que usted ya lo ha leído, usted lo conoce, pero hoy vamos a nuevamente a retomar y a apoderarnos de lo que el Señor ya nos entregó. Usted y yo somos llamados al campo de batalla. Ya usted y yo vivimos en un campo de batalla espiritual, quieras o no. Sí. La pregunta sería, ¿qué vas a hacer? ¿O qué voy a hacer? ¿Me voy a dejar vencer? ¿Me voy a dejar derrotar? Porque el enemigo no descansa y no va a descansar porque él lo quiere ver a usted y me quiere ver a mí derrotada. Así es. Él no va a descansar. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere usted? ¿Verse derrotado o victorioso en el nombre de Jesús? Dice Efesios 6. Ajá. Y antes de que entres ahí con Efesios 6, que es donde vamos a entrar, es algo que quiero dejar bien claro y que tenemos que entender nosotros, los hijos de Dios. Tenemos que entender esto y vivirlo todos los días, porque esta va a ser nuestra lucha continua, como les dije al principio, hasta que Dios no te llame a su presencia o hasta que Cristo no venga por su iglesia. Todos los que entramos, y eso te incluye a ti, me incluye a mí, incluye a mi esposa. Todos los que entramos en el reino del Hijo amado de Dios, su Hijo Jesucristo, todos los que entramos en el reino de Dios a través de Jesucristo, vamos a tener las fuerzas del reino de Satanás, escuche esto, contra nosotros todos los días. Por eso es necesario y es preciso que estemos equipados con toda la armadura de Dios, que es lo que nos vas a empezar a desglosar ahí. Amén. Es necesario, iglesia, que usted y yo, que hemos entrado al reino de Dios a través de Jesucristo, estemos equipados para poder contrarrestar los ataques del enemigo, que no son carnales, son poderosos.
No son carnales tampoco esos ataques, ¿verdad? Porque nuestra lucha, dice, no es contra carne ni sangre. No es contra carne ni sangre. Entonces los ataques no son carnales. Muchas veces vienen dirigidos por medio de dardos del enemigo a través de personas físicas o circunstancias. Amén. Dice Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí Efesios, ahí nos dice claramente que usted y yo tenemos que estar vestidos con toda la armadura, con toda. Ahí no le dice nada más con una espada, nada más con un escudo, no, con toda la armadura. La pregunta es, ¿cómo se está vistiendo usted hasta el día de hoy? ¿Cómo nos hemos venido vistiendo? Siendo hijos de Dios, sabiendo que tenemos una guerra continua, sabemos que tenemos un enemigo comprado. Y el número uno, ya les decíamos al principio, es cuando usted y yo nos vemos al espejo. Usted y yo tenemos un enemigo ahí, el nuestro yo. ¿Cómo vencemos ese yo? ¿Cómo vencemos el mundo, que es otro enemigo que usted y yo tenemos? ¿Cómo lo estamos venciendo? Las tentaciones, todo eso que viene alrededor nuestro, en el trabajo, en la universidad, en donde quiera que vayamos. ¿Cómo vencemos el ataque de Satanás? Dice, vestidos de toda la armadura. Tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios para estar firmes. Para estar firmes en ese momento de ataque. Para que cuando venga ese ataque, cuando lancen ese dardo, cuando venga esa prueba o esa circunstancia, usted no quiera dejar todo botado. Usted no quiera ya orar. Usted deje de buscar de Dios. Usted ya no se congregó más. Usted dejó de servir. ¿Por qué? Porque se dejó vencer. Y qué tremendo, porque estamos hablando ya ahora sí del enemigo. Exacto. Del enemigo, ¿ok? ¿Quién es el enemigo? El enemigo ya, número uno, para que quede claro, nuestro enemigo no es carne ni sangre. No estamos luchando contra carne ni sangre. Entonces mi pregunta es, ¿por qué tantos pleitos? ¿Por qué tantas divisiones? ¿Por qué tantas contiendas? ¿Por qué nos enfatizamos en seguirle permitiendo al enemigo que caigamos en el juego de él y hayan pleitos y divisiones y discusiones entre hermanos, entre el cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Y aquí es donde entra la pregunta. Si nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿qué estamos haciendo en el ámbito espiritual para contrarrestar ese ataque sin dañar a la persona o al hermano o al amigo o al compañero, sino más bien para ayudarlo a entender que entre nosotros no es la lucha, que entre nosotros no es la guerra y que más bien deberíamos de estar unidos, majándole la cabeza al diablo y no permitiendo que él se ría y se goce de ver a la iglesia metida en pleitos, en celos, en contiendas, en iras, en disensiones. Y hablo de iglesia refiriéndome a mí, no a las cuatro paredes. Hablo de personas espirituales que han recibido a Cristo en su corazón, pero que muchas veces si no entendemos esta palabra y nos fortalecemos en el Señor, vamos a entrar en el juego del enemigo. Y yo creo que eso sucede en el momento de que como hijos de Dios nos confiamos y nos quitamos la armadura. Es correcto. Ahí empieza la división, ahí empieza porque el enemigo hace y deshace. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que tenemos que vestirnos todos los días con la armadura. Si nos vamos a enfocarlo para irlo entendiendo. Una armadura. Pero antes de que hables de la armadura, ok, para terminar el enfoque que les estoy dando, antes de que empecemos a entrar con la armadura, la lucha contra nuestro enemigo. Entonces, ¿cuál es la lucha y quién es nuestro enemigo? Que nos dice Efesios, dice, no es contra carne ni sangre. Escuche esto, no es contra carne ni sangre. Dice, es contra potestades, contra los gobernadores del mundo de maldad de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, enfoquemos nuestra lucha. Y ahora sí, armémonos. Armémonos, porque si no enfocamos, si no sabemos discernir de dónde vienen los ataques, es porque nos hemos descuidado. Así es. Es porque hemos dejado a un lado, les decía, no nos hemos puesto la armadura, la hemos tomado por poco. Lo hemos tomado por poco. Este instrumento o estos instrumentos que el Señor ya nos entregó. La armadura, les decía,
que hablándolo ya en el ámbito natural, la armadura se utilizaba mucho en la época de guerra. Los hombres iban a la guerra, iban equipados. Correcto. Hoy hablábamos en la iglesia, ¿verdad? De la posición que debía tomar un hombre de guerra en sus momentos de descanso. Ellos tenían sus momentos de descanso, se iban tal vez a un río a tomar agua y ellos en ningún momento se quitaban el casco, dejaban la espada, no, para tomar agua, no. Ellos con su mirada siempre arriba, con una mano el arma y con la otra tomaban el agua que la hacían llegar hasta su boca. ¿Por qué? Porque tenían que estar preparados. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados. No podemos descansar espiritualmente. No, es que ya voy a dormir, me voy a quitar toda la armadura y ya. No, en la guerra no se quitan la armadura. En la guerra están con la armadura puesta al 100%. La armadura en el ámbito espiritual es aquello que nos está cuidando, nos está guardando, nos está cuidando nuestra parte espiritual para que usted y yo no nos desenfoquemos de lo que el Señor tiene para nosotros. Porque en el momento que lo hacemos, estamos causando a esa puerta, le estamos abriendo esa puerta al enemigo. Dice el verso 13, por tanto, tomad la armadura. Tomar la armadura es nuestra responsabilidad como soldados del Señor. Él ya la entregó, está en usted y en mí tomarla día a día y ponerla. No podemos descuidarnos, decir, ay no, hoy no me voy a poner la coraza. Correcto. No, hoy no me voy a poner el casco. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no descansa y va a estar ahí. Tenemos que tomar la armadura de Dios para vestirnos. No solo debemos tomarla y usarla, debemos estar listos para el momento del ataque. Dice aquí, tomad la armadura para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Dice que debes tomarla para el día malo. ¿Y cuál es el día malo? Si supiéramos cuál va a ser el día malo, entonces yo digo, bueno, hoy me la voy a quitar, hoy domingo, ya voy a descansar. Va a ser un día bueno. Hoy va a ser un día bueno y tal vez me la ponga el martes. No sé qué pase el martes. O tal vez ya hay un calendario que dice que el lunes me va a ir bien, el martes también. No, por ahí del viernes va a venir el ataque. Cuando ya me inviten a las fiestas, cuando me digan, vamos, es viernes de fiesta, el cuerpo lo sabe. No, como hijos de Dios tenemos que tener nuestra armadura puesta todos los días y vamos a entrar a ver cuáles son esas armaduras. Porque usted tiene que prepararse. Y qué tremendo, porque dice tomad, ¿verdad? Toma. Ahí está. Aquí está la armadura. Es nuestra responsabilidad. Pero si no la tomamos y no la hacemos nuestra y no la ponemos en cada parte de nuestro cuerpo como la palabra de Dios nos lo enseña, entonces es ahí donde podemos fracasar en nuestras batallas espirituales, en nuestros conflictos espirituales, porque todos tenemos días malos. A ver, si alguno de ustedes que nos están viendo me dice que usted no tiene días malos, pues entonces mándeme la receta. Todos tenemos días malos. O si tiene el calendario para saber qué día va a ser bueno o malo. Todos tenemos días malos y esos días malos son en los que nosotros tenemos que levantarnos con la armadura puesta y dice, y habiendo acabado todo, estad firmes, o sea que no nos pudo volcar esa circunstancia, que no nos pudo volcar esa situación, que no nos pudo volcar ese señalamiento, que no nos pudo volcar esa palabra que nos lanzaron, que no nos pudo volcar esa mentira que dijeron, que no nos pudo volcar nada de eso, que no nos pudo volcar aquella situación que se vino de repente, porque estamos firmes y tenemos la armadura de Dios. Ahora sí. ¿Cuáles son las armas? Si está anotando, empiece a anotar. Porque usted hoy va a aprender o va a recordar, si se le había olvidado y esas armas las tenía ahí empolvadas, a tomarlas nuevamente. Amén. Arma número 1 está en Efesios capítulo 6, verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dice aquí que la arma número 1 que usted y yo como hijos de Dios, como guerreros que somos llamados a estar preparados, a tomar. Dice Efesios 6:11, tomad la armadura, toda la armadura. Ya es una orden que usted y yo tenemos que tomar la armadura. Número 1, la verdad. Tenemos, esas son dos, no se me adelante. Él se me adelanta siempre. La arma número 1 es la verdad. Dice, verso 14, la parte A. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos
con la verdad. La verdad que es, que dice aquí, ceñidos nuestros lomos. Estudiando un poquito, investigando un poquito, ceñir nuestros lomos, nos está hablando de un cinturón. Es con lo que los hombres de guerra, tiempo antiguo, tiempos de Antiguo Testamento, agarraban el cinturón y se ceñían el lomo. Lo agarraban. Dicen que el cinturón es la parte, dice aquí en la historia, que los antiguos caballeros tenían una táctica que usaban y era que buscaban el punto débil, el punto de descuido, donde ese cinturón era tan vulnerable que podía ser cortado. ¿Por qué? Porque ahí con ese cinturón se ceñían la armadura y en el momento que descuidaban y el enemigo venía y atacaba, por ahí cortaba con la espada al enemigo y daba profundo. Era un ataque, era algo que ya era una táctica que el enemigo tenía de andar viendo de qué manera se ceñía ese lomo. Quizás por la carrera medio se lo fajaban. La verdad. Así es. Hablándolo espiritualmente, quizás andamos en mentira, andamos ocultando algún pecado, andamos haciendo algo indebido, algo incorrecto. Y es a través de la verdad que el Señor quiere que usted y yo estemos protegidos. Pero el enemigo va a buscar ese punto débil de ese fajón para venir y meter ese ataque. Dice que el cinturón de la verdad a simple vista, quizás es un cinturón que no tiene importancia, pero la táctica era buscar ese punto de descuido, para ese punto vulnerable, para que el enemigo viniera y atacara. Así es. En el ámbito espiritual, usted y yo como hijos de Dios debemos siempre estar atentos. Dice el versículo, ceñidos nuestros lomos, atentos con la verdad. Con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Y hablando de la verdad, además de que, era un punto débil que buscaba el enemigo. Y es el que busca hoy en día. Y es el que busca, hablando también espiritualmente, cuando dice también, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad y quién es la única verdad? ¿Sabes? La palabra de Dios dice que Jesucristo es el camino y es la verdad y es la vida. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Sabes? Cuando nosotros nos fortalecemos en Cristo y entendemos que Cristo es la luz de nuestra vida, que Cristo es el que resplandece en nuestro corazón, que Cristo es el que habita en nosotros, que Cristo es el que está con nosotros. Ahí está el lomo ceñido. Ahí está el lomo ceñido porque estamos fortalecidos en Cristo y ahí no se está aflojando para nada. Entonces, esa verdad que tenemos dentro de nosotros, que es Cristo Jesús, es esa verdad que nos permite a nosotros, dice su palabra, ser más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él es esa verdad en nosotros. Y si decimos que tenemos a Cristo y que andamos en verdad, si decimos que andamos en verdad y que estamos en Él, que esa verdad está habitando en nosotros, entonces es ahí donde entendemos que estamos con la luz de Cristo en nuestra vida, que esa luz de Cristo está en nosotros. Entonces tiene que irse la duda. Tiene que irse la duda, no puede haber duda en nuestro corazón. ¿Sabes? La verdad es lo contrario de la mentira. Y la mentira muchas veces es la que trae duda. Cuando Satanás llegó a donde estaban Adán y Eva, vino por medio de una mentira. Y esa mentira trajo duda. Pero ellos olvidaron la verdad. ¿Y cuál era la verdad? La verdad que Dios les había dicho. Dios les había dicho una verdad y ellos no podían desviar sus ojos de esa verdad. No podían desviar sus oídos de esa verdad que ya Dios les había dicho. Dios les había dicho una verdad, que si comían de ese árbol ciertamente morirían. Esa fue la verdad
Esa fue la verdad que Dios les dijo. Pero ellos escucharon la mentira de Satanás, entonces no ciñeron sus lomos en la verdad. Se desviaron de la verdad. Y así pasa muchas veces cuando nosotros no entendemos que estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros y que nosotros tenemos esa verdad en nosotros que es Cristo y es la luz de Cristo. Entonces cuando el enemigo viene a susurrarnos y empieza a meternos dudas, ¿sabe qué? A muchos se les puede olvidar aquella verdad. Y es lo que el enemigo va a utilizar. Dice el Salmo 15:2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, este es el que va a habitar en la presencia del Señor. El enemigo con sutileza, él siempre va a venir a querer a meterse en nuestra vida para venir a ver si realmente usted y yo estamos firmes, ceñidos nuestros lomos en la verdad que es la palabra de Cristo. Amén. Él siempre va a querer venir a hacernos dudar para meterse de manera sutil. Por medio de mentiras. Por medio de la mentira, porque Él es el rey de mentiras. Por medio del engaño. Él es el rey del engaño. Sí, Él siempre va a querer venir. No podemos vivir usted y yo. Y ahí es donde viene el consejo. Ahí es donde viene la advertencia. Ahí es donde viene la exhortación en esta hora. Que usted y yo como hijos de Dios tenemos que caminar en la verdad. Y en la verdad en todo lo que en todo el ámbito. ¿Verdad? Sabiendo y reconociendo quién es Cristo en nosotros. O quién soy yo en Cristo, más bien. ¿Quién soy yo en Él? ¿Qué es lo que Él ha dicho de mí? Él ha hablado verdad. Tengo que como hija de Dios caminar en verdad en toda mi forma de vida. En mi mente, en mi corazón, en mi oír. ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué? Porque en el momento que usted y yo nos desviemos de la verdad, es lo que el enemigo va a utilizar para venir a tirarte ese dardo y clavártelo y que usted y yo estemos muriendo espiritualmente. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es lo que Dios ha dicho de mí. La verdad es lo que Dios ha dicho de ti. La verdad es lo que Dios te ha dicho que debes hacer. Esa es la verdad. ¿Y cuál es la mentira? ¿Cuál es el engaño? La mentira y el engaño es lo que el enemigo va a venir a decir en contra de ti. La verdad o la mentira es lo que el enemigo va a venir a decir en contra de la verdad de Dios. Y va a querer venir a tergiversar la palabra para que nosotros actuemos incorrectamente. Por eso tenemos que estar ceñidos en la verdad. Y esa verdad tiene que ser inconmovible en nosotros. No podemos movernos de esa verdad. No podemos salirnos de esa verdad. No podemos desviarnos de esa verdad. Me recuerdo ahorita el pasaje o el panorama cuando Cristo estaba en la barca y vino esa tormenta, de verdad. Y Pedro tuvo ese miedo y pensaba que ahí venía un fantasma. Y viene el Señor y le dice a Pedro que llegara a él, que caminara sobre las aguas. Y Pedro empezó a caminar, que puede haber dado 2, 3 pasos. Y desvió su mirada del Señor, desvió la mirada a la verdad. La verdad le estaba hablando, le estaba diciendo: camina, pon tu mirada en mí, sigue adelante, vas a salir adelante. Pero vino la duda y él desvió su mirada de la verdad. Eso nos pasa a nosotros también. Usted y yo, cuando sabemos lo que ya el Señor ha hablado de usted, cuando ya usted sabe lo que el Señor habló de tu vida, cuando nosotros sabemos lo que el Señor ha dicho de nosotros y viene la duda, estamos desviando nuestra mirada de la verdad. Estamos desviando nuestra mirada de lo que el Señor ya ha hablado para usted y para mí, para nuestra vida, para nuestra casa. Y estamos permitiendo que el enemigo se empiece a meter sutilmente a quitarnos ese cinturón, a quitarnos ese cinturón de la verdad que nos está sosteniendo en el día malo. Ese cinturón de la verdad que se llama Jesucristo es el que nos sostiene a usted y a mí todos los días. Cuando usted y yo nos levantamos y empezamos a armarnos y nos ponemos ese cinturón, estamos reconociendo, le estamos diciendo al Señor: yo sé que tú eres el que va conmigo como poderoso gigante y no sé qué ataque viene hoy, pero tú estás en mí y lo que tú dices es verdad. Así es. Eso es nuestra arma número 1, la verdad de Cristo, que Él murió por usted y por mí, que Él resucitó al tercer día para darte a ti y darme a mí vida eterna, que Él ya venció al enemigo, pero ese enemigo aún no quiere descansar ni dejarte, no, porque Él ya sabe que Él ya no tiene salvación, ya Él sabe que Él no tiene ninguna esperanza y quiere que usted y yo tampoco la tengamos. Por eso usted tiene que ceñirse sus lomos con la verdad
que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Arma número 2. Vamos a seguir leyendo el verso 14. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. El arma número 2 que usted y yo tenemos es la justicia que tenemos a través de Cristo Jesús. Dice que la coraza nos protege. Hablando de una coraza natural, dice que eso protege todos los órganos vitales, el corazón, el hígado, todos esos órganos vitales protege una coraza. Esa es la justicia, la que nos protege de la ira de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no teníamos salvación. Usted y yo, antes del sacrificio de Cristo, usted y yo estábamos muertos, separados, no había ninguna esperanza, pero la justicia a través de Jesucristo hace que usted y yo hoy estemos aquí. La justicia a través de Jesucristo, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, es esa coraza que a usted y a mí nos protege nuestro corazón, protege nuestros órganos vitales de todo aquello que el enemigo quiere secar. Una conciencia limpia, ¿verdad? Una conciencia limpia. La coraza de justicia nos permite tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres también, ¿verdad? Porque hay un refrán que se usa mucho en la tierra que dice: el que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme. ¿Sabes? Si a ti te están señalando, si a ti te están juzgando, si a ti te están criticando, si están diciendo algo ofensivo contra tu vida, si están lanzando palabras negativas contra tu vida, pero tú sabes, y escucha esto, si tú sabes y eres consciente que estás caminando en la justicia de Dios y que delante de Dios estás haciendo lo correcto, entonces tu conciencia estará tranquila, tu corazón estará en paz, tú no tendrás que estar peleando, tú no tendrás que estar discutiendo, tú no tendrás que estarte metiendo en enredos, tu conciencia estará en paz. ¿Vieras qué lindo? Cuando hablamos de coraza, si ves una tortuga, esa coraza es dura. Esa coraza que tiene la tortuga es dura. Y cuando la tortuga se siente atacada, ¿qué es lo primero que hace? Ella se mete en la coraza. Ella sabe que ahí nadie la va a sacar. Que ahí no le va a llegar. Ahí no le va a llegar ningún ataque, nada la va a dañar. Así es. Esa es la justicia que usted y yo tenemos. Que cuando viene ese ataque, usted es una cobertura de protección. A esa cobertura. Y es una cobertura de protección sobrenatural. ¡Qué porque lindo! Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Y cuando Dios te justificó, cuando usted sabe que ya Dios te justificó, que ya Dios perdonó tu pecado, que ya Dios te lavó con su sangre, que ya no tienes que permitir que el enemigo te siga lanzando ese dardo, porque ya tienes esa coraza de justicia sobre tu vida, aquella sangre que te lavó, que te limpió y que no estás caminando nuevamente en ese pecado, entonces estarás tranquilo. Ese dardo no va a llegar, ese ataque que puede ser como una AK-47, ¿verdad? Que puede ser bien pesado el ataque, que puede ser, ¿verdad? Quizás con una flecha, sigilosamente, esa flecha no va a llegar a tu mente y no va a llegar a tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque vas a estar protegido con esa coraza de justicia y vas a entender que delante de Dios tu corazón está en paz y vas a tener gozo y vas a estar tranquilo y vas a entender que estás en paz. Y no importa el ataque que venga, usted va a estar dentro de esa coraza. Amén. Cubierto. Vas a estar cubierto porque la gracia es la que te sostiene. Porque el amor que justificó todo en nuestra vida a través de Jesucristo es la que nos va a cuidar. Pero eso sí, viviendo una vida íntegra. Dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. El justo, aquel que vive en integridad, aquel que vive una vida agradable a Dios, es el que está dentro de esa coraza de justicia, guardado, respaldado, cubierto, que nada de lo que venga va a poder lastimarte, ni te va a hacer morir espiritualmente, porque ya estás cubierto. Una persona justa que vive en justicia es aquella que vive para agradar a Dios. Y yo quiero que leamos brevemente Primera de Pedro, tal vez me acompañes ahí, Primera de Pedro capítulo 3, verso 12. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12, dice:
Amén. Si usted me tiene ahí su Biblia, ábrala, léala, anote estos versículos. Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Amén. Vea qué lindo, dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Él está atento, Él está al cuidado. Cuando viene ese ataque, usted sabe que tiene ese refugio en la justicia de Jesús, en la justicia del Señor, y Él es el que te cuida. Dice que Él tiene sus ojos sobre usted, sobre el justo, su oído atento a tu clamor, a tu oración. Cuando viene ese ataque, usted le pide al Señor con todo su ser que te guarde, que te cubra en el día malo, aquel ataque, aquella tentación. Y Él es el que te guarda. ¿Y sabe cuál es y qué es lo más importante de esta coraza de justicia? Escuche esto que te voy a decir, porque esto es lo que nos va a llevar a nosotros a entender cómo ganar esta lucha. Esa coraza de justicia tiene que ver con el arrepentimiento también. Y escuche esto que te estoy hablando. Tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque en el arrepentimiento hay justificación de parte de Dios. Pero cuando no hay arrepentimiento, cuando yo insisto en ocultar mi pecado, cuando yo insisto en ocultar lo que estoy haciendo, cuando yo insisto en seguir insistiendo en aquello que me está dañando y que me está afectando y que me está poniendo mal delante de Dios, entonces ahí la justicia o la justificación no calza. Porque la justificación viene a través del arrepentimiento. Porque Jesucristo es el que nos justifica delante del Padre. Y la coraza de justicia tiene que ver con una cobertura sobrenatural de parte de Dios. Cuando usted y yo nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos pedido perdón a Dios y hemos incluso contra aquella persona que dañamos o que en algún momento ofendimos, porque podríamos en algún momento equivocarnos, pero el problema es cuando nos equivocamos y creemos que no me equivoqué, que no, incluso escuche esto, incluso aun cuando sea la otra persona que se equivocó, porque si la otra persona se equivocó, ¿sabe cuál es nuestro deber? Y escuche esto que le voy a decir, ¿sabe cuál es nuestro deber cuando la otra persona se equivocó? Ir y perdonarla si tenemos la oportunidad, porque ahí yo estoy aplicando la coraza de justicia sobre mi vida. Así como Él me justificó a mí, así como Jesucristo me justificó a mí, yo le perdono, así como el Señor me perdonó a mí, yo le perdono. ¿Quién soy yo para no perdonar a mi hermano una ofensa? ¿Quién soy yo para no perdonar a aquella persona que me ofendió su ofensa cuando yo he sido perdonado de tantas ofensas? Entonces la justicia, la coraza de justicia, tiene que ver también con el perdón. Amén. Con el arrepentimiento y el perdón. Pero no podemos tener esa coraza de justicia cuando nuestro corazón está dañado. No podemos tener esa coraza de justicia cuando nuestra mente está dañada, cuando estamos pensando en aquello que nos hicieron, cuando estamos recordando todo el tiempo aquello que nos hicieron, cuando estamos recordando en nuestro corazón todo el tiempo aquello que me pasó, aquello que me hizo, y llegamos a decir, no lo perdono, no, lo que hizo no tiene justificación, y hasta nos atrevemos a decir eso. Lo que hizo no tiene justificación. Y ciertamente en el ámbito natural humano no puede tener justificación, pero delante de Dios, si esa persona se arrepiente y le pide perdón a Dios, créame que ya fue justificado delante de Dios, porque Dios lo decretó de esa manera. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para seguir levantando el dedo, para seguir señalando, para seguir juzgando, cuando ya Dios lo justificó o lo perdonó? Y así hay mucha gente que hoy en día está dañada, que hoy en día en su corazón son atacados constantemente porque han descuidado esa coraza de justicia. ¿O se la han quitado? O se la han quitado. Porque no le toman la importancia. Necesitamos hacer conciencia. Necesitamos exhortarnos a que la armadura que el Señor nos ha dado la ha dejado por algo. Porque en el momento que usted y yo nos olvidamos quién es la verdad, en el momento que usted y yo olvidamos
cuál es esa justicia que ya tenemos a través de Cristo Jesús, a través del arrepentimiento, y la descuidamos, la tomamos por menos, nos la quitamos, vamos a quedar como esa tortuguita, indefensa, y vienen los ataques y nos van a volcar y nos van a matar, porque el enemigo está tirando a matar. Este tiempo el enemigo está tirando a matar, y de ahí es que vienen todas esas cosas que decías ahorita: la falta de perdón, el orgullo, el enojo, el no puedo olvidar lo que me hicieron, y lo sigo repitiendo y me sigo lastimando, recordando, porque me quité la coraza. Se la quitó y la dejó. Me la quité y quedó mi cuerpo espiritual expuesto al ataque, al dardo del enemigo para tener. Y déjame decirte que eso es lo que el enemigo quiere, eso es lo que Satanás quiere, verte derrotado. El enemigo nos quiere ver tumbados. El enemigo quiere que usted y yo nos quitemos la verdad, que nos quitemos ese cinturón y dejemos a Jesús a un lado. El enemigo quiere que usted y yo nos quitemos la coraza de esa justicia, que ya no seamos justificados, que ya no seamos limpios a través de la sangre y sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted y yo vivamos en dolor, en amargura, en derrota, en el no puedo, en el no voy a seguir por lo que me hicieron. Déjame decirte que usted y yo somos llamados a caminar, a avanzar, a seguir adelante. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese cinturón en nuestra vida, que es Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Así es. Pero como Satanás lo único que quiere es matarte, es destruirte y es robarte todo lo que ya el Señor te ha dado. Él quiere todos los días seguirte tirando a matar, seguir tirándonos a matar. Así es. Pero usted y yo tenemos que ser firmes. Por eso dice aquí: tomad la armadura para que podamos resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firmes. Porque cuando usted y yo estamos firmes en la palabra, en la verdad que es Cristo, cuando usted y yo estamos firmes dentro de esa coraza de justicia, perdonando, sanando, quitando de nuestra vida rencores, quitando de nuestra vida amarguras, quitando de nuestra vida todo aquello que nos hace sufrir, que nos da dolor, que nos hace vivir en una vida que Cristo no quiere para usted y para mí. Así es. Y ahí es donde entra la coraza de justicia, para que pasemos al otro punto, porque hoy no vamos a tocarlos todos, vamos a dejar unos. Vamos a hablar de 10 armas, llevamos 2 apenas. Sí, vamos a irlo dando ahí en una secuencia, pero para terminar este punto de la coraza de justicia, ¿verdad? Qué importante es entender que esa coraza no podemos descuidarla y no podemos quitarla y no podemos dejarla a un lado. No podemos dejarla a un lado. Ahí es donde entra el hecho de que nosotros tenemos que andarla puesta siempre. ¿Y qué es andar la coraza de justicia puesta siempre? Bueno, tener un corazón limpio. Un corazón limpio. Perdonador. Que no se deja dañar fácilmente. Que no se va a dejar dañar fácilmente, porque entendemos que nuestra lucha, y ojo aquí, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra carne ni sangre. Entonces yo nada voy a ganar con guardar en mi corazón un rencor hacia esa persona que me está lanzando dardos. Yo nada voy a ganar con guardar un rencor en mi corazón contra esa persona que está actuando injustamente. Yo nada voy a ganar con guardar rencor en mi corazón y estar hablando mal de aquella persona que está actuando injustamente. Ore por esa persona. Bendiga a esa persona. Empiece a clamar por esa persona que te ha dañado. Empiece a orar por esa persona que te ha dañado. Y sabes, ahí es donde usted le está diciendo a Dios: sabes, Señor, tuya es la justicia. Ahorita, tuya es la justicia. Visualizo ahorita la coraza. Cuando usted y yo no perdonamos, cuando usted y yo estamos recalcando y sacando y diciendo todo lo que nos hace, nos estamos lastimando con todo eso. Así es. Esa coraza se va quebrando. Esa coraza se va dañando. Esa coraza está expuesta a que otro ataque más te va a seguir lastimando. No, y el enemigo, ahí es donde ganó ventaja. Y ahí es donde el enemigo se ríe, ¿verdad? Y se goza porque logra su objetivo. Logra su objetivo. Él viene y lanza el ataque para acá, entonces dice: si me lo lanzan para allá, entonces voy bien.
Y ahí es donde el enemigo entra, se mete en el juego, ¿verdad? Y se mete en el juego y ahí el enemigo está ahí metido en el juego, en un círculo vicioso, y entonces él viene y tira para acá y el otro tira para allá, y cuando se dan cuenta se están tirando a matar de los dos lados. Porque hay una guerra, y ya no es una guerra espiritual. Ya no están luchando espiritualmente. Ya están luchando en su humanidad, ya están luchando en sus fuerzas, ya están luchando en sus creencias, ya están luchando en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo tengo que hacer, en lo que yo debo hacer. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Amén. En medio de todo eso. ¿Y quién es el que está peleando y el que va a pelear por mí en medio de todo eso? Ahí es donde tenemos que entregarle al Señor nuestras luchas y decirle: Señor, comienzo a orar, comienzo a bendecir, comienzo a amar. Amén. Porque Jesús dijo que fácil es amar a los que nos aman, a aquellos que están cerca de nosotros y nos hacen y nos dicen cosas buenas y cosas lindas. Es facilísimo. Pero ¿a quién nos dijo Jesús que amáramos? A nuestros enemigos. ¿Por qué cree usted que Jesús, siendo Él la verdad, nos dice y nos recomienda que amemos a nuestros enemigos? ¿Por qué usted cree que Jesús lo hace? ¿Sabes por qué Jesús lo hace? Porque Él sabía que en la medida que nosotros no amemos a nuestros enemigos, nuestro corazón se va a dañar. Y al final el perjudicado voy a ser yo. Voy a perjudicarme más. Porque en la medida que yo no perdone y no sane heridas, en la medida que yo no viva la libertad y la verdad que es Cristo, me estoy saliendo de la justicia de Dios. Así es. ¿Qué le parece si en esta hora oramos en esa dirección? Por tiempo hemos abarcado 2 armas de guerra, pero son tan importantes para poder introducirnos a las otras. Tenemos que tener un corazón limpio, un corazón perdonador, un corazón que a pesar de que las circunstancias van a venir, los ataques van a venir y las pruebas van a venir, que te van a lastimar y van a querer que usted y yo nos salgamos, que usted y yo dejemos todo botado, que usted dejemos de buscar la verdad que es Cristo. A pesar de todo eso, usted se va a mantener firme. Por algo, este capítulo de Efesios, cuando empieza a hablar de las armas de guerra, las armaduras, empieza con estos 2. Por algo el Señor nos deja como número 1 que vivamos en la verdad, que vivamos firmes en la verdad que es Jesucristo. No podemos desviarnos de esa verdad, no podemos desviarnos a filosofías humanas, no podemos desviarnos a lo que yo creo, no podemos desviarnos a lo que yo veo, no podemos desviarnos a lo que yo siento. ¿Sabe por qué? Porque mi yo, que es nuestro enemigo, siempre se va a equivocar. Mi yo va a creer lo que yo quiera. Y siempre mi yo quiere escuchar lo que a mí me gusta. Y mi yo siempre va a querer hacer lo que la carne quiere. Por algo el Señor en su palabra nos dice que estemos firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad que es Cristo. Tenemos que estar firmes, agarrados de aquel que es la única verdad, que se llama Jesucristo. Por eso nosotros no nos cansaremos de hablar de Cristo, porque Él es el centro de todo. Él es el centro de todo. En el momento que nuestra palabra, nuestra predicación sea dirigida a otra cosa, nos estamos desviando de la verdad. Si usted es entendido y está percibiendo en el Espíritu, si el Señor le está hablando, usted tiene que entender que siempre tu palabra, cuando te dirijas, cuando escuches, cuando hables, tiene que estar dirigido únicamente en el centro que es Cristo. Amén. Por eso en la arma número 1 que el Señor nos da para salir victoriosos en el día malo es ceñir nuestros lomos en la verdad y la justicia número 2. Que usted y yo no tenemos que salirnos de esa gracia, de esa justicia que es nuestra coraza, nuestra cobertura, que es Jesucristo. Por eso en esta hora quiero que oremos en esa dirección, porque sé que la iglesia de Cristo, hablando de hombres y mujeres imperfectos, está dañada. Porque la iglesia de Cristo en este tiempo, el enemigo ha logrado
que esté dañada en sus sentimientos, en sus emociones, en su corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos puesto nuestra mirada en las circunstancias y no le hemos creído a la verdad de que es Cristo. Por eso este tiempo el enemigo está tan fuerte atacando a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque nos hemos debilitado en nuestra fe. Porque nos hemos debilitado, porque hemos dejado de buscarle, hemos dejado de leer su manual de vida y nos estamos quitando a poquitos la coraza. Porque cuando viene cada ataque nos está quebrando esa coraza y nos está haciendo vivir con una vida expuesta a lo que el enemigo quiere, y a lo que quiere es hacernos como un muñeco, tirarnos de aquí para allá para que andemos ahí rebotando. Pero ya es tiempo de que usted entienda, de que usted y yo entendamos que tenemos que estar firmes en la palabra, que es la que no te va a mentir. Porque el hombre te va a venir con filosofía humana. Porque mi yo va a querer hacer lo que quiere. Porque el mundo te va a traer, te va a exponer, te va a seducir con cosas que no son agradables delante de Dios. Por eso en esta noche, ¿qué le parece si oramos en esa dirección? Para que esa verdad y esa justicia sea la que prevalezca en el día malo, para que esa verdad y esa justicia sea la que está en usted y en su casa y en su familia y en su ministerio, en su trabajo, en todo lo que usted hace. Así es. Para que en el día malo usted y yo podamos resistir. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Vamos a orar y vamos a orar en esa dirección. ¿Sabes? Algo que el Señor nos ha estado moviendo y nos ha estado inquietando en estos tiempos es a orar en esa dirección, porque la iglesia es una, escuche esto, es una iglesia por la que Cristo viene, una iglesia, y esa iglesia es usted, esa iglesia soy yo. La iglesia hoy en día tiene que estar unida. Y cuando hablo de unida, estoy hablando de que somos uno en Cristo. Que no podemos dañarnos entre nosotros mismos. No podemos estarnos haciendo daño entre nosotros mismos. La iglesia tiene que sanar todos esos conflictos, ¿sabes? Todos esos sentimientos, todas esas emociones que nos llevan muchas veces, o nos pueden llevar muchas veces al fracaso espiritual, donde ponemos en primer lugar nuestros sentimientos y nuestras emociones antes que la palabra de Dios. Antes que la palabra de Dios. Por eso Dios recalca siempre: si se humillare mi pueblo. Dios no habla del mundo, Dios habla de su pueblo, Dios habla de su iglesia. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Mi nombre. ¿Y sabe a dónde invocan el nombre de Dios? En la iglesia, en la casa de Dios, en el cuerpo de Cristo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Amén. Hoy es un tiempo para que le digamos al Señor, y voy a hablar como iglesia de Cristo, y voy a decirle al Señor: Señor, perdónanos. Padre, perdónanos, Señor, y ten misericordia de nosotros, Señor, de tu iglesia, de todos aquellos, Señor, que nos llamamos iglesia, porque iglesia no son 4 paredes, iglesia no es un edificio, iglesia, Señor, somos todos aquellos que un día aceptamos en nuestro corazón el sacrificio que tú hiciste en la cruz y te recibimos como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Señor, perdónanos porque nos hemos equivocado. Perdónanos porque hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque hemos descuidado, Señor, nuestra coraza de la verdad, nuestra coraza de justicia, Señor. Perdónanos porque hemos, Señor, puesto a un lado quizás esas armas, Señor, que son las principales armas que tú nos has dado para iniciar nuestra guerra espiritual, Señor, porque no podemos descuidar esa palabra, esa verdad que tú nos has dado a través de Jesucristo, Señor, donde nos has enseñado, Padre, que debemos de tener un corazón sano,
un corazón limpio. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, como iglesia, por tantos pleitos, por tantos celos, por tantas iras, por tantas contiendas, por tantos engaños, por tantas mentiras, por tantas cosas, Padre, que quizás, Señor, como iglesia hemos cometido. Señor, te pedimos perdón y nos arrepentimos en el nombre de Jesús, porque ahí es donde inicia, Señor, ahí es donde inicias, Padre, a traer esa cobertura sobre nuestra vida, cuando entendemos, Señor, que es en el arrepentimiento y en el perdón y en un corazón sano, Señor, que tú comienzas a trabajar en nuestra vida. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús. Si alguna persona, Señor, ha sido dañada, si algún hermano, Señor, ha sido herido por una palabra, si algún hermano ha sido herido por alguna palabra que hayan lanzado, que hayan dicho, Señor, Padre, te pedimos que en su corazón tú puedas poner, oh Dios, esa paz, ese gozo, Señor, y que en su corazón pueda existir, Señor, ese perdón a través del Espíritu Santo, Señor, porque tu palabra dice que nosotros tenemos el fruto del Espíritu, Señor, y en nuestro corazón tiene que haber amor, tiene que haber gozo, tiene que haber paz, tiene que haber paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, Señor. Y estamos cubiertos, Padre, con esa coraza, Señor. Hoy, Padre Santo, en el nombre de Jesús, tomamos esas armas, Señor, y ceñimos nuestros lomos, Padre. Ceñimos nuestros lomos. Padre, hoy en esta enseñanza de hoy empezamos, Señor, tomando esa arma, Señor, de la verdad, esa arma de la justicia, Padre, y ceñimos nuestros lomos con la verdad y ceñimos nuestros lomos con la coraza de justicia en el nombre de Jesús, Señor. Y sacamos de nuestro corazón todo aquello que nos haya afectado, toda palabra que nos hayan lanzado, Señor, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, lo que tu palabra dice, que somos tus hijos, lavados con tu sangre y sellados con el Espíritu Santo. Padre, yo oro en esta noche por la unidad, por el amor, por la paz, por la bendición, Señor. Que sepamos hacer lo bueno, Padre, para que tú no nos cuentes lo que hacemos por pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Señor, enséñanos a actuar en la verdad y en la justicia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oramos, Señor, también por cada hombre, cada mujer, Señor, para que estés tú levantando a aquellos que han estado caídos, desanimados, Señor, por aquellos que han estado cargados por diferentes circunstancias, para que tú los levantes, Señor, para que tú los revistas con estas armaduras, Señor, y ellos puedan estar firmes en ese día malo. Padre, oramos, clamamos, Señor, por esos hombres, esas mujeres que un día, Señor, te sirvieron, que un día te conocieron, que un día estuvieron en tu presencia y se han alejado, han permitido que mentiras entraran a su vida, Señor, han permitido que toda mentira del enemigo, Señor, haya hasta el día de hoy sacado victoria. Pero hoy declaramos, Señor, que ellos se revisten en la verdad que eres tú. Hoy declaramos que ellos vuelven a esa coraza de justicia, Señor, y se levantan creyendo la palabra que tú les has dado, Señor. Hoy oro, hoy clamo, Señor, por esos hombres y mujeres que en algún momento, Señor, han salido, se han querido salir del propósito por el cual tú los has llamado, para que se restauren, para que se levanten nuevamente, Señor, en arrepentimiento, en fe, Señor, creyendo una vez más que en ti hay salvación, que en ti, Señor, hay vida eterna, Padre. Clamamos por ellos, Señor. Padre, que esta palabra pueda llegar a aquel corazón que esté necesitando levantarse una vez más. Oramos para que esta palabra llegue a ese corazón que esté necesitando armarse, equiparse nuevamente para salir victorioso en ese día malo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Bendecimos tu vida, tú que te has conectado en este momento, usted que va a ver este video más adelante, bendecimos su vida, bendecimos todo lo que ustedes hagan, sus trabajos, bendecimos sus hogares, sus hijos, sus familias, sus matrimonios, sus ministerios. Amén. Y les decimos, sigan adelante, porque el enemigo no va a descansar. Pero recuerde que su lucha no es contra carne y sangre. Y recuerde que más
grande es el que está en usted y en mí que el que está en el mundo. Y que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Derribando argumentos y llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Gloria a Dios. Los invitamos próximo domingo. Seguiremos hablando, seguiremos dándole un seguimiento, una continuidad a este tema, nuestras armas en la guerra espiritual. Vamos a hablar de 10 armas. Ya hemos hablado de 2 el día de hoy. La próxima semana estaremos hablando de las otras armas que tenemos, que el Señor te ha dado a ti y a mí, para salir victoriosos en ese día. Que Dios te bendiga. Recuerde, próximo domingo al ser las 7 de la noche estaremos con ustedes nuevamente. Apunte, anote para que siga estudiando y el Señor te revelará más. Y como siempre te decimos, adelante en Cristo Jesús siempre. Dios les bendiga.